Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día que estás escuchando esta clase. Vamos a continuar con nuestra clase de la segunda carta a los Corintios. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias por este momento. Bendito y alabado seas, porque te exaltaremos y te alabaremos, Señor, y bendeciremos tu nombre eternamente y para siempre. Te agradecemos, Señor, en este día. Llévanos durante esta clase, oh Dios, enséñanos, muéstranos, porque, Señor, dice tu palabra que la comunión es con los que te temen y que, Señor, a ellos les harás conocer tu pacto. Y queremos conocer tu pacto, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar clase número 3 de la materia, la segunda carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 8, en el trimestre número 11 general, ¿ok? Trimestre número 11 general. Bien, estamos en el verso número 9. Este es el verso que nos corresponde y vamos a leerlo y vamos a seguir estudiando esta carta. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ay, ¿cómo les gusta este verso a los falsos, verdad? Diciendo que no, que los cristianos no debemos ser pobres porque Cristo ya pagó y Cristo vino a enriquecernos y muchas cosas de esas. Bueno, lo voy a leer en traducción viviente. Dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Ok, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué venimos hablando en estas dos sesiones que hemos estado estudiando esta carta? De una ofrenda para los santos. Habíamos dicho en la sesión pasada que al estar nosotros hablando en claro, el Espíritu Santo va a poner en la iglesia ese querer. ¿Por qué? Porque las cosas están bien claras, ¿ok? O sea, el pensamiento de Dios no es que el pastor o que los que estén al frente de la congregación se enriquezcan. O sea, no, hermanos, no. El punto de, vamos a ponerlo así, de la historia de la iglesia, no ha sido que los hermanos sean ricos. O sea, no, Pablo no lo era, Pedro no lo era, Jesús no lo era, ninguno de los apóstoles lo era, ninguno de los padres de la iglesia lo era. La parte ya de la riqueza en la iglesia se vino con el catolicismo, con Constantino. Como ya Constantino puso como la religión oficial del cristianismo, los pastores recibían subsidio del Estado. Entonces, pues obviamente, pues muchos se querían hacer pastores. ¿Para qué? Pues para que recibieran el subsidio del Estado, ¿no? Entonces, obviamente, pues empezaban a adinerar en muchas ocasiones y también tenemos ahí las cruzadas, donde pues la iglesia se hizo muy rica quemando personas, acusándolas falsamente, quitándoles sus tierras, quitándoles sus casas, quitándoles sus heredades, todo se lo quitaban y la iglesia se enriqueció en gran manera. O sea, lo que hoy estamos viendo, hermanos, obviamente es una muestra clara de lo que es el hombre, eh, de lo que es el hombre sin, eh, sin la parte del llamado. Cuando un hombre o una mujer no tienen el llamado en el ministerio, van a buscar esto. ¿Ok? Pero bueno, regresando al pasaje. ¿Por qué se hizo pobre Cristo? ¿Por qué se hizo pobre? Bueno, porque se hizo hombre. Cristo dejó el cielo para hacerse hombre, pero jamás dejó de ser Dios. O sea, esa es a la pobreza a la que Pablo se refiere. Que Cristo nos dio ejemplo
de que nosotros estábamos también necesitados, así como los cristianos de Jerusalén estaban necesitados. ¿Y qué hizo Cristo? Los buscó y se hizo pobre para enriquecerlos, pero no se refiere a lo material, se refiere a lo espiritual. ¿Okay? Aquí no está hablando de la pobreza física, aunque sí lo era Cristo, pero no habla de esta pobreza. En Mateo capítulo 8, verso número 20, Mateo capítulo 8, verso número 20, Jesús dijo lo siguiente: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, es ilógico lo que muchos dicen aquí sobre que Dios vino a enriquecernos, porque Cristo no hizo rico a nadie. O sea, en su ministerio terrenal, Cristo no hizo rico a nadie. Y muchos se van a la parte de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y hermanos, esa riqueza que Dios les permitió a Abraham, a Isaac y Jacob tiene un propósito. O sea, mostrarnos que, bueno, mostrarnos que ellos aún siendo ricos, lo dice la epístola a los Hebreos, que Abraham siendo rico vivió en una tierra como extranjero. O sea, un rico, ¿te imaginas a un rico viviendo en un lugar como extranjero? O sea, sí hemos escuchado a gente que pues, se va a otro país y ahí vive, ¿no? Pero recordemos que Dios le prometió esa tierra por heredad. O sea, estaba viviendo en una tierra que Dios le había prometido como si no fuese suya. Y dice Hebreos que eso lo hacían porque esperaban una heredad más allá, la celestial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la riqueza que Abraham, que Isaac, que Jacob tenían, nos deben dar a entender que a pesar de que ellos tal vez lo podrían tener todo en este mundo, ellos en su fe vieron más allá. Ese es el problema del día de hoy del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad te hace ser una persona que solamente piense en lo terrenal. Te hace ser una persona que solamente piense en lo que es pasajero. Y no te hace pensar en lo que realmente importa. Entonces, cuando dice que se hizo pobre, se está refiriendo a su encarnación. Dice decimos ahí en el versículo 9, dice, se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí habla del sacrificio de la cruz y que él siendo hombre murió en la cruz y que hoy somos enriquecidos en Dios. Y aquí no habla de cuestiones económicas. Pablo se refiere a las cuestiones espirituales que Dios nos da respecto al nuevo nacimiento. Pablo en Efesios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, veamos, ya Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y esa es una riqueza que nadie nos puede quitar. De hecho, Jesús mismo dijo, haced tesoros en el cielo, donde ni el ladrón, ni la polilla, ni el orín corrompen. Haced tesoros en los cielos y no en la tierra, donde todo se pierde. Entonces, en nuestro caso, nosotros damos cosas materiales o en especie, pero Dios no dio eso, Dios se dio a sí mismo. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo se está refiriendo a la generosidad de Dios que dio a su Hijo para que fuese muerto en la cruz, para que por medio de esa muerte nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, este verso no está hablando de cosas materiales. O sea, Pablo está diciendo, así como los hermanos de Jerusalén tienen necesidad, nosotros también la teníamos. Y cuando nosotros damos a la iglesia, nos parecemos a nuestro maestro que se dio por nosotros. O sea, vean también otro punto de la ofrenda, hermanos, para aquellos que dicen, no lo des al pastor, da el dinero a los pobres, ahí, no digamos que somos la iglesia, hay que ser la iglesia.
A ver, ¿te imaginas que así hubiera pensado Cristo? Que solamente hubiera venido a los pobres. Y de hecho Jesús dijo, yo nada más he venido a la casa perdida de Israel. Y dice que los mismos, cuando te acuerdas, cuando esa viuda vino aquí y le gritaba, Jesús, ten misericordia de mí. Y entonces le dijeron que la despidiera porque era molesta. Y entonces le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Y entonces la mujer dice que fue con él y le dijo, Señor, socórreme. Y él le dijo, fíjate lo que le dijo Jesús, no es lícito dar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas del pan de los hijos. Entonces él le dijo, oh, grande es tu fe, mujer, ve y se haga como tú quieres. Dice que desde ese momento su hijo sanó. Entonces, a lo que voy, hermanos, es que imagínate si Jesús hubiera pensado de esa manera como hoy el mundo quiere que pienses. O sea que, no, además a los pobres, pues se imagina, entonces también nada más a los judíos. Nada más a los judíos. O sea, aquel que dice esa parte, hermanos, de que no, pues a los pobres nada más y esto y el otro, es que él no ha entendido que Dios se dio también por él. Él también es pobre, pero no, Dios no vino a enriquecernos de una manera material. O sea, Dios no vino a acabar aquí con la pobreza. La misión de la iglesia no es acabar con la pobreza, ¿eh? O sea, eso no es la misión de la iglesia. Pobres siempre va a haber. Porque si así fuese, hermanos, en el tiempo de Jesús la pobreza se hubiese erradicado. ¿Por qué Cristo no erradicó la pobreza? Cristo erradicó la incredulidad, que esa es la otra cosa, hermanos. Y es más, o sea, la pobreza no te va a llevar al infierno, la incredulidad sí. O sea, tenemos que enfocarnos, hermanos, en que debemos de dejar de pensar en cosas materiales como el todo. Cuando no es así, o sea, yo entiendo que sí, las cosas materiales deben de tener un orden, debe tener una cuenta, deben de tener números, debe tener un tabulador, todo ese tipo de cosas que ante Hacienda y ante, ¿cómo se llama? Retenciones, debe y haber y todo ese tipo de cosas. Yo lo entiendo, hermanos, pero el propósito de la iglesia no es erradicar la pobreza, no es tener grandes edificios, no es tener grandes instrumentos, no es tener un grande auditorio, no es tener sillas acolchonadas. Ese no es el propósito de la iglesia. Si bien se puede hacer, qué bueno, ¿no? Pero sin, o sea, vale más, hermanos, vale más invertir en predicar el evangelio, en enviar misioneros, que en comprarte una silla cómoda. O sea, si lo ponemos en la balanza, es más, es de más peso el sustento de un misionero que tu comodidad en el culto. ¿Eh? O sea, y muchos lo tienen al revés. O sea, piensan que están dando un dinero para que en el culto ellos estén cómodos. O sea, para que tengan una buena silla, para que tengan una buena iluminación, para que tengan un buen sonido, para que tengan una buena pantalla, para que tengan un púlpito para la gloria de Dios, ¿verdad? Para que tengan ujieres súper bien vestidos. Perdóname. Si un ujier, y lo voy a poner así, no estoy en contra del uniforme. Quiero ponerlo en el contexto. Si a mí me dijeran, hablo por mí, si a mí me dijeran, pastor, tenemos tanto de presupuesto, ¿no? Y podemos invertirlo en dos áreas. Una, misioneros que están en la India o están en China. O dos, invertirlo en el uniforme de los ujieres para que estén súper bien vestidos de una tela de lino. Pues yo inmediatamente diría los misioneros. ¿Saben por qué? Porque el uniforme no hace que el ministerio de ujieres sea más espiritual. Yo no estoy diciendo que no se deba hacer, O sea, un uniforme le da orden, le da esa parte de distinción, lo cual yo digo que está muy bien. Pero estamos hablando de invertir un recurso y cuál es la cosa prioritaria dentro de la iglesia. Ese es el punto que estamos tratando.
el punto prioritario dentro de la iglesia no es comprarte una silla cómoda. Es obvio que se requieren sillas, pero una silla cómoda, cada silla cuesta 500. Y voy a invertir en 500 y dejar sin comer a un misionero o dejar sin comer al pastor. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque hay cosas más prioritarias. Ese es el punto que muchas veces la iglesia no entiende. La iglesia no entiende. O sea, están pensando la iglesia que como en el país te cobran impuestos y el impuesto es como que para ti, ¿no? Para que te hagan carreteras, para que el alumbrado público, para que metan drenaje, metan internet, metan fibra óptica, metan más cableado para televisión satelital, para que metan antenas de teléfono. O sea, tú piensas, bueno, eso yo lo utilizo. Bueno, pero la iglesia no es eso. La iglesia no es eso. Y mientras no entendamos eso, hermanos, vamos a tener muchos conflictos con esto. O sea, yo veo a hermanos que en verdad, o sea, piensan que las ofrendas de la iglesia es una cooperativa, ¿no? O es que yo estuve en la sociedad de padres de mi hijo y no, o sea, si tú no estás bien buzo, pues, o sea, te puedes ir con el dinero y pues es un momento difícil, o sea, y si así es allí, pues ¿qué será en la iglesia? O sea, si no dan cuentas es porque algo está pasando, o sea, ¿te das cuenta? Comparan la cooperativa de su escuela, de donde ellos estuvieron, con la iglesia. Y la iglesia no es eso. No, la iglesia no es eso. Entonces, hermanos, muchas veces sí, y hay que dar en cosas prioritarias. Y que cosas prioritarias, si tienen un pastor de tiempo completo, la cosa prioritaria es eso. Es el salario del pastor. Eso es lo prioritario, porque pues él también tiene que comer. Ni modo que sea un robot y no coma y pues a ver cómo la logra, ¿no? Que Dios lo alimente de cuervos. Mira, Dios lo puede hacer, pero estaremos agrediendo un principio bíblico que dice que el que sirve al evangelio tiene derecho a vivir del evangelio. Y tal vez por eso, hermanos, tal vez por eso, pues no se puede pintar la iglesia. ¿Por qué no se puede pintar? Pues porque hay tanta avaricia en el corazón de los congregantes que nada más alcanza para el salario, no alcanza para otra cosa, no alcanza. ¿Por qué? Porque el salario del pastor es prioritario, o sea, no vamos a dejar de dar de comer al pastor o su salario al pastor para él y para su familia con tal de que tú tengas una silla de 1,000 pesos. Pues no, no. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Otra cosa que a veces la gente no entiende es que cuando ustedes ponen la ofrenda en el bote, en el ofrendero, ya no es tuya. No es, para eso doy mi dinero, ya no es tu dinero. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Nunca es tu dinero. Es el dinero que Dios te prestó para administrar. Y cuando tú echas una ofrenda a ese bote, no es tu dinero. No es. Ya no puedes decir, es que yo eché mi dinero. No es tu dinero. No es. Es que el pastor vive de mi dinero. No. No es cierto. No es cierto. Quítense eso. No es cierto. Porque eso no es tuyo. Es como si tú le estuvieras diciendo a Dios que le estás dando de lo tuyo. ¿Cuál de lo tuyo? ¿De dónde? ¿No dice Dios que Él es el que te da la inteligencia y Él es el que te da la fuerza para hacer riquezas porque suya es la tierra y su plenitud? O sea, hermanos, ese tipo de pensamientos hablan de la avaricia que tienen en el corazón, en verdad. O sea, yo no estoy diciendo que no te puedas comprar algo tú y esto, pero hermanos, ver a la iglesia como una cooperativa, ver a la iglesia como la recaudación de Hacienda, ver a la iglesia como tal vez el banco donde tú guardas tu nómina, es un gran error y vas a caer en muchos errores doctrinales así. Vamos a continuar con este pasaje, versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no suelen hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Dice traducción viviente. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año, el año pasado. Ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. O sea, que ya desde hace un año esta iglesia Corinto ya quería dar. Y lo que les dice, o sea, cuando dice este es mi consejo, significa
pues yo los animo a que ustedes continúen con ese deseo. O sea, ese deseo Dios se los puso. No apaguen el espíritu. Eso es apagar el espíritu, hermanos, que Dios ya puso algo en ti de querer dar a la obra, de querer ayudar a algunos hermanos de otra congregación, y tú dices, ay, no, 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 es que yo creo que, no, es que, ¿cómo se llama? Que me voy a desacompletar, no, es que yo no creo que, ¿a poco Dios va a querer que yo ayude? O sea, si ellos no tienen fe, pues por eso están así. No, hermanos, o sea, si Dios ha puesto en tu corazón, hazlo, no apagues el espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Continuamos, versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Traducción viviente. Ahora deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. ¿Verdad? Den en proporción a lo que tienen. Esa es otra cosa importante, hermanos. Esas congregaciones que pues, te piden a ver cuánto ganas, ¿no? A ver tu nómina. A ver cuánto ganas. A ver si estás cumpliendo con lo que Dios te dice. Y muchos dicen, no, es que le están robando a Dios. A ver, otra vez. Cuando en Malaquías se refiere a eso de que ustedes me habían robado, se refiere a que la casa de Dios estaba abandonada. Los sacerdotes dependían de las ofrendas del pueblo. Los sacerdotes dependían de las ofrendas. ¿Qué había pasado entonces? Que como no ofrendaban, entonces los sacerdotes tenían que ir a buscar su alimento. O sea, tenían que trabajar. ¿Y qué eso que implicaba? Abandonar el templo. O sea, el robar que Dios está diciendo allí no solamente se refiere a dinero, se refiere a nuestro temor a Él. ¿Por qué no ofrenda a nadie? Pues porque no tienen temor de Dios, o sea, pues les vale. O sea, dicen, ay, no, pues, si Dios es Dios, pues que Él mismo sustente las cosas. Y puede hacerlo, obviamente que sí, lo puede hacer, pero no lo va a hacer para que tú veas que Él puede, ¿no? Él no necesita demostrarle nada a nadie, porque Él es Dios. Dice, y así como los cielos llenan mi gloria toda la tierra, así mi nombre es conocido en todo el mundo. Pero obviamente, hermanos, nos perdemos de muchas bendiciones. Entonces, esas congregaciones que dicen, ay, no, pues a ver, ¿cuánto ganas? Y casi te pasan la terminal, ¿no? Y y te pasan pues muchas cosas, hermanos, para que pues de alguna manera tú des, ¿no? De alguna manera tú te desprendas, tal vez hasta de lo que no tienes. Está mal hecho, hermanos. Dios no quiere gente obligada. Dios quiere gente que de verdad dependa de Él. Dios quiere gente que le ame de verdad. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere a hombres y mujeres que de verdad le busquen. Eso es lo que Dios quiere. La ofrenda, hermanos, es una muestra de lo que tú eres en la intimidad con Dios. Si tú de verdad tú estás convencido de que todo es de Dios y que Dios todo te lo ha prestado y que Dios todo te lo ha dado, no te va a ser difícil desprenderte. Pero si sigues pensando que eso lo lograste tú, por eso te cuesta tanto. Por eso te cuesta. ¿Por qué te cuesta? Porque piensas que lo hiciste tú. Piensas que todo depende de ti. Y piensas que si tú no das, Dios se va a... O sea, Dios dice, híjole, soy 5 pesos más pobre porque aquí mi hijito no quiere dar, ay, pobre de mí. Ay, o sea, este hijito es un poco rebeldón, ¿verdad? Pero, ay, pobrecito. No, 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 no. Dios no es así, hermanos. Dios, de verdad, va a hacer cumplir la ley. Va a hacer cumplir la ley. Y si Él ya ha dicho que tú debes de dar, Él no va a cambiar de opinión. Entonces, hermanos, Pablo dice a la iglesia que den conforme a sus posibilidades. Pablo nos enseña a no abusar de la gente. Y Pablo les invita a que den, pero den de acuerdo a lo que tengan. Dice Marcos capítulo 12, versículo 43. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía,
todo su sustento. ¿Qué significa echar lo que te sobra? Te voy a decir lo que no significa. No significa que cuando tú vayas a la iglesia, pasas al Oxxo y cambias un billete de a 200, ¿no? Y tú ya habías puesto en tu corazón dar 100 pesos. Y por eso pasaste al Oxxo y cambiaste el billete, ¿no? Para dar el billete que tú ya habías puesto en tu corazón en la semana dar. Eh, y muchos dicen, no, es que no des eso porque ese cambio es lo que te sobró del billete. O sea, ya no puedes dar eso porque es lo que sobra. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso. O sea, eso no significa, ¿eh? Dar lo que sobra es dar hasta donde no te duela, ¿no? ¿Cuál es la cantidad que no te duele? Ay, pues la cantidad que no me duele son 1 peso. Pues doy 1 peso. Pues es lo que te sobra. Es lo que sobra en tu corazón. Porque todo lo demás lo quieres para ti. ¿Verdad? Por eso es lo que te sobra. O sea, fíjate, no estoy hablando de lo que te sobra de un cambio. Estoy hablando de lo que sobra en tu corazón. En tu corazón, ¿cuánto sobra? O sea, tú dices, no, pues yo gano. Voy a poner una cantidad. Yo gano 10 pesos, ¿no? ¿Y cuánto es lo que sobra según mi corazón? 50 centavos. Pues ahí lo que le doy a Dios. O sea, fíjate, tú primero piensas en ti y después piensas en Dios. Y no, debe ser al revés. Tú debes pensar primero qué es lo que a Dios le corresponde. ¿Qué es lo que a Dios le corresponde? Y después todo lo demás. ¿Por qué? Porque así sea 1 peso lo que me sobre, 2 pesos lo que me sobre a mí, para mí, Dios me lo va a multiplicar. ¿Por qué? Porque ve que le temo, porque ve que me acuerdo, porque ve que estoy consciente de que de Él viene todo. Ese es el problema de muchos hermanos. Primero piensan en ellos. En el primer lugar de su vida está su ego y después está Dios. Y hermanos, por eso muchos su economía está por los suelos. ¿Por qué? No porque no den, está por los suelos porque siempre el centro de su vida son ellos mismos. Y como dice Eclesiastés, la carne o el ojo jamás se sacia de ver y el oído jamás se sacia de escuchar. Jamás, o sea, jamás te vas a saciar de comprar, jamás te vas a saciar de comprar. Y, y obviamente en ese comprar y comprar y comprar, tus deudas van creciendo. ¿Y sabes quién es el que termina perdiendo? Dios. Dios a través de tus ofrendas que piensas que Dios te debe de entender que pues tienes muchas deudas cuando Dios no te dijo que te metieras ahí. Eso tú lo decidiste. Aquí le voy a dejar, hermanos. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.